Yo vengo de Ingeniacity, soy una de las socias fundadoras junto con Alberto y Laura, que hoy están aquí también, y somos una empresa de ingeniería de innovación. Hacemos proyectos muy variados, la empresa se formó en julio de 2015 y desde entonces hemos desarrollado proyectos de todo tipo. Trabajamos en el sector de la automoción, en el sector náutico, en el industrial, energías renovables, incluso en el sector médico. De hecho, antes viendo la presentación de Bea, teníamos incluso algún proyecto similar, como un proyecto que hemos desarrollado para una niña aquí asturiana, para que pueda manejar su silla de ruedas por medio de pupilometría. Entonces, hacemos proyectos muy variados. Sí es verdad que hoy teníamos que centrar un poco la charla en un tema y decidimos, hablar de esta tecnología que se utiliza en Fórmula 1 y que nosotros estamos aplicando desde aquí. Estamos aquí al lado, o sea que si hay alguien de por aquí que quiera conocer un poco más o de otros proyectos de los que no nos dé tiempo a hablar hoy, estamos ahí muy accesibles, es el edificio de al lado justo. Y en la foto aparecemos 4 de los integrantes, ahora mismo somos 6, pues muy difícil pillarles para fotos, nadie quiere. Entonces, esto fue casi obligación y el hacer esta foto y a ver si nos viene otra vez otra obligación porque no hay manera. Un poquito lo que vamos a hablar es un poco mezcla de muchas cosas. Quiero presentaros un poco esas tecnologías de Fórmula 1 que estamos utilizando y para ello creo que la forma más fácil es mediante ejemplos. Vamos a ver un poco proyectos que hemos desarrollado, un poco las fases que tienen esos proyectos y cómo se trabajan. Son proyectos al final que son desarrollados, no es que una persona pueda hacer todo esto, sino que somos un equipo formado por gente de perfiles muy variados, con experiencias distintas. Lo que sí que tenemos en común es que todos en algún momento tuvimos una experiencia con el mundo de la competición. Entonces esto hace, por un lado, que conozcamos estas tecnologías y por otro, también que le demos como un enfoque diferente a la hora de afrontar los proyectos. Intentamos, en competición siempre es hacerlo mejor que el rival para poder ganarle y intentamos eso llevarlo también al sector industrial para que se empiecen a hacer las cosas diferentes. Hablando de diferentes, la charla nuestra, que también será la única en la que no aparezca nada de código, pero eso no quiere decir que no se haga en la oficina. Desarrollamos proyectos en los que sí que también tienen una parte, pero hoy, por llevar la contraria, decidimos presentar los que no tienen nada de código. Entonces, vamos a empezar con un diseño de un alerón de competición. Que no se asusten las gráficas, no nos vamos a meter mucho en la parte de la mecánica de los proyectos, pero es una forma de presentaros las etapas que tenemos en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto. En este caso, el proyecto partíamos de una hoja en blanco, solo conocíamos el modelo de coche en el que se iba a instalar. Y tras varias decisiones, tuvimos que tener en cuenta, claro, el diseño estético, que al final sí, los coches de competición quieren correr, pero al final quieren ser guapos también. Entonces, esa es una pelea que solemos tener, soy el más rápido, pero también quiero que la gente diga, pero vaya coche más guapo. Entonces, hay que hacer ahí un poco de equilibrio y se optó por diseñar un alerón en 2 fases. No sé si se ve muy bien, pero luego hay fotos en todos los proyectos que os voy a contar, luego os voy a enseñar cómo quedó al final. Entonces, ahí se verá más fácil. Las etapas fueron eso, consistió primero la etapa un poco de diseño, la selección del perfil aerodinámico que era más adecuado para el caso que íbamos a tratar. Y luego realizábamos la simulación. En este caso realizábamos tanto simulación estructural, que nos permitía, teníamos que hacer la selección de materiales, en este caso era material compuesto, fibra de carbono, y al final es muy diferente trabajar con materiales compuestos a trabajar con metales. En la empresa hacemos trabajos tanto de metal como de material compuesto, pero sí que es verdad que somos la primera empresa de aquí de Asturias que trabaja con estos materiales en cuanto a la ingeniería.
Sí que hay gente que fabrica, pero en la ingeniería somos la primera. Entonces aquí tiene la complejidad de que el material lo creas tú, no es como elegir el acero que quieres utilizar o el aluminio, que eliges el tipo. Aquí tienes que ir creando el material, decidiendo pues la orientación de las capas, según eso se va a comportar de manera diferente. Luego os traje materiales para que podáis ver un poco a qué me refiero, pero según la posición vamos a tener un resultado diferente. El cómo estudiamos qué resultado tiene, aparte de por experiencia de parte del equipo en el uso de materiales compuestos, pues también utilizamos herramientas como la que se ve en la parte de abajo, la de los colorines, en la que nosotros le decimos la composición de esa pieza y en función de las cargas, estudiamos diferentes casos de carga, pues podemos llegar a conocer cómo se va a deformar y si es aceptable esa deformación. En este proyecto también hemos llevado a cabo el diseño de los moldes, que es una parte que en material compuesto también tiene mucha importancia. Tenemos que decidir, pues, si en función de del número de piezas que se vaya a realizar, pues qué material, porque si no supone un coste excesivo si vas a hacer pocas. Entonces, tiene su parte y aparte estudiamos también el desmoldeo de las piezas, que es una parte muy importante. Me pasé el cómo quedó. Este fue el resultado del alerón de competición. En este caso tenía también un sistema de regulación que permitía, en función de la carretera donde fuera o del circuito donde fuera a competir, permitía pues elegir la inclinación del alerón para adaptarse mejor a las circunstancias. Y se diseñó todo, los pilares, las etapas y este fue el resultado. Ahora se está vendiendo a todo el mundo, están en circuitos de Australia, de Estados Unidos y hemos realizado más proyectos también para este cliente, por ejemplo una admisión en la que mejoramos la capacidad y por tanto la potencia y proyectos muy variados. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la simulación hidrodinámica nos puede ahorrar un montón de dinero y de tiempo. En este caso se trata de un barco de competición de un 42 pies, en el que en la imagen de arriba se puede ver el ensayo del barco en canal. En el canal es como el túnel del viento, pero para los barcos, y supone un coste muy alto porque hay que fabricar el prototipo con el tiempo que eso requiere, hay que llevarlo al canal, que creo que solo hay uno en Madrid, entonces te supone también el tiempo, el coste y sobre todo la mayor ventaja de utilizar la simulación, que como veis el resultado, la forma de la ola se ve exactamente igual. Aparte de muchos datos que conseguimos de la resistencia del agua en el casco y demás, esto nos permite también poder hacer muchas más interacciones y poder llegar antes a un mejor diseño. De la otra manera, si decidimos utilizar esta herramienta para valorar si utilizar una forma de casco u otra, tenemos que hacer un montón de prototipos para llegar a seleccionarlo. De la otra manera, pues es interactuar desde la simulación sin tener que fabricar de nuevo. Y vaya, este fue el resultado del barco. Es un barco de competición. Aquí estáis surfeando en la ola, pero hemos realizado proyectos en el campo náutico muy amplios, muy variados. Luego os enseñaré otro de una canoa de remos, pero en este campo de los veleros hemos diseñado piezas incluso para Copa América, para equipos de Copa América, que sería como eso, en la Fórmula 1 en el mar, pues ahí están piezas diseñadas desde aquí, desde Asturias. Este caso es un poco más visual. Se trata de una simulación aerodinámica de un coche de fórmula. Intento un poco explicaros los pasos que seguimos a la hora de realizar estas simulaciones. En la primera imagen, la que está en gris, lo primero que hacemos es preparar la geometría. Generalmente de las empresas o de los equipos, en este caso, no nos vienen las geometrías demasiado bien. Tenemos que hacer muchas horas de trabajo sobre el modelo para poder dejarlo. Tiene que ser una pieza sólida.
Además, bueno, como veis, se ve en la cabeza del señor, es medio modelo nada más, porque bueno, nos ahorra un montón de computación y al ser una pieza asimétrica, con hacer la simulación de mitad del casco, tenemos la misma información. En la imagen de abajo se ve cómo dividimos el coche en pequeños cubos. Bueno, cubos, depende del proyecto que hagamos, pues nos interesa más una forma de esos volúmenes, pero en este caso, o sea, lo que se trata es de dividir el sólido en partes sólidas, pero mucho más pequeñas, muy pequeñas, que nos permiten, mediante computación, obtener los resultados y obtener imágenes como estas y además valores numéricos de todas esas, de la resistencia. Nos permite estudiar, por ejemplo, por dónde va el aire. Es importante también, pues nos hace falta para conocer si la refrigeración va a ser correcta, si no lo va a ser, qué elementos podemos poner para redirigirla hacia donde queremos que vaya. Todo este tipo de cosas se ve gracias a estas herramientas, que sería el equivalente al canal del viento que se utiliza también habitualmente. Pero como decía antes, es de una forma más rápida y al final permite eso, el validar muchas más geometrías y elementos. A continuación tengo un vídeo que vamos a ver si funciona. No, creo que tengo que darle desde aquí. Bueno, ahí se ve un poco la simulación en forma de vídeo y vemos cómo va por dónde va circulando el aire en cada momento y nos permite tomar todas estas decisiones que comentábamos en cuanto a refrigeración. En esta, por ejemplo, bueno, esta está parada ya, pero ve si de verdad entra suficiente caudal de aire a refrigerar los frenos, entra en la admisión, nos permite ver todo este tipo de cosas. Este fue el resultado del coche. Ahora ya estamos trabajando en el siguiente modelo de este coche para una competición de fórmula. Luego, como os comentaba, quería comentaros también el diseño de un bote de remos de competición. Bueno, en este caso me gustaría explicaros todo el proceso que se siguió porque coincide que hemos utilizado todas estas tecnologías que comento de Fórmula 1, pues las hemos aplicado todas dentro de este proyecto. Bueno, y alguna más, porque hemos comenzado por una estimación de pesos de la canoa, hemos hecho un diseño preliminar, que en este caso sí que tocó programar, pero no lo voy a poner, en el que se ha generado de forma automática posibles formas que puede tener el casco mediante unos algoritmos y que nos permite tener distintos casos. En este caso se analizaron 14 casos, que es eso, es lo que os comentaba antes. Si tuviéramos que hacer 14 modelos, supondría un coste altísimo de fabricar esos prototipos y del canal, por supuesto. Entonces, de esta manera, mediante una herramienta de simulación, lo que podemos es analizar en 14 casos, aquí se ve la comparación de dos diferentes y podemos ver la resistencia por formación de olas que tiene el bote en función de esas geometrías. Bueno, tras realizar todas las interacciones necesarias, hemos optado por una geometría. Se ha hecho un estudio de estabilidad también, porque bueno, al ser una canoa además de competición, pues claro, si es muy estrecha se vuelve mucho menos estable, si es muy ancha se vuelve muy lenta. Entonces, bueno, tenemos que jugar y alcanzar el punto de equilibrio para que bueno, sea competitiva. Después se realizó el diseño de la cubierta, en la que había que tener en cuenta la ergonomía, la estética, la ubicación de en este caso era doble, de las posiciones de los dos remeros, que estén cómodos, bueno, una serie de cosas a tener en cuenta que bueno, eran aplicables a la cubierta. Y por último, se deciden cuáles van a ser los casos de carga con los que nosotros vamos a realizar la simulación estructural. En esta fase es también donde decidimos qué materiales se van a usar. Hicimos también un estudio
estudio de costes, porque al final el cliente también tiene bueno, la capacidad que tiene, entonces tenemos que ver pues en función de los costes que quiera asumir, qué producto podemos darle, el mejor posible siempre. Entonces, bueno, se han hecho distintas configuraciones para validar cuál era la más adecuada, y también se hizo el diseño de los moldes, el diseño de los portantes, que son las piezas como esa que veis ahí, que sirven es donde van colocados los remos. Y en este caso la verdad que fue una opción muy innovadora dentro de su sector, porque normalmente son unos perfiles de aluminio que no son nada guapos, y en este caso la verdad que la canoa llamó mucho la atención también por el tema de los portantes, que además tenía una zona para dejar hueco para la espalda del remero. Bueno, dieron mucho trabajo, pero al final el resultado fue muy bueno. Aquí se puede ver el bote con sus portantes. Por ejemplo, también diseñamos en la empresa una fresadora de control numérico, que bueno, ahí en vez de comprarla, decidimos hacerla nosotros. Y mediante esa herramienta lo que hicimos fue fresar la parte de la proa, la parte de adelante, porque es una pieza que acaba en un pico muy estrecho, y para nosotros era importante también que claro, el comprobar que de verdad la persona que lo va a fabricar puede llegar ahí a meter las telas y los materiales, porque claro, era bastante estrecha, y hasta que lo ves en realidad en el modelo te engaña mucho. Entonces en esa parte lo fresamos en espuma. Y por ejemplo, en el caso, los portantes al final llevan una pieza que bueno, luego se verá en una imagen más grande, donde van sujetos, donde se sujetan los remos, que también hicimos mediante impresión 3D para validar la forma y que fuera correcto, porque esa también se fabricó en fibra de carbono. El resultado de este proyecto al final fue que nuestro cliente, que antes era un fabricante de canoas pues para formación y este tipo de cosas, ahora mismo, bueno, el año pasado justo, ganó con una canoa, bueno, era de un remero, pero con nuestro diseño ganó el mundial. Entonces, bueno, al final el aplicar estas tecnologías, aunque sea una empresa pequeña, tienen lógicamente sus frutos. Él ahora, pues imaginaros, pasa de hacer unas canoas un poco de forma tradicional a tener una canoa campeona del mundo. A ver. Bueno, aquí os enseño un poco los prototipos. Por ejemplo, en la primera imagen se ve esa especie de U, es la zona donde van colocados los portantes. La de carbono era una que nos envió él, y nosotros luego, para adaptarla a nuestro sistema, adaptarlo a la conexión a nuestro portante, pues aparte de modelarla y calcularla, lo que hicimos fue hacerla mediante impresión 3D para poder validar todo esto. A la derecha tenemos, ese por ejemplo es un caso de fabricación de un fondo plano para un fórmula en fibra de carbono. No recuerdo bien si también tenía lino. No me acuerdo, pero bueno, en ese coche se utilizó combinación de distintos tipos de fibra. Luego, bueno, por ejemplo, impresión 3D también utilizamos, prototipos para electrónica, este es un volante también para un coche de fórmula. Bueno, son proyectos muy variados en los que el prototipado nos sirve mucho de ayuda. Ahí. Y aquí quería mostraros un poco eso que nos diferencia, que es el material compuesto. Y entonces, esta es una pieza que diseñamos es un soporte para un motor. Y bueno, siguió todo el proceso anterior que os comentaba, la parte de diseño, la parte de cálculo estructural, de selección de materiales, toda esa parte también la tuvo que cumplir, pero bueno, decidimos utilizarlo como ejemplo para explicar cómo se trabaja con estos materiales. En este caso, bueno, intentamos también el adaptarnos al coste que podía asumir el cliente, y en lugar de fabricar un molde que tenía un coste mucho más alto, decidimos hacer una pieza plana, lo que nos permitía laminar encima de un cristal y ahorrar un coste muy alto. Entonces, bueno, también es una parte de lo que hacemos, el intentar adaptarnos y buscar soluciones a distintas cosas. En la primera imagen se ve, bueno, en nuestra fresa
se hizo el núcleo. Eso va dentro de la pieza, se lamina como alrededor de ese núcleo. Y la parte, bueno, el resultado después del fresado fue este que veis ahí, el amarillo con los huecos. Y en la siguiente imagen ya veis que la parte amarilla, el marco, fue lo que utilizamos como molde exterior. Entonces, de esta manera, redujimos mucho el coste de moldes. También hay que decir que se trataba de una pieza a la unidad. Entonces, claro, si quieres hacer un montón de piezas ya no te vale utilizar este sistema. Pero bueno, hay que decidirlo en cada caso y adaptarnos. En la siguiente imagen se ve ya cómo hacíamos vacío. Bueno, en este caso la pieza la hicimos por infusión, que hay distintos métodos para fabricar con piezas de material compuesto, aunque bueno, la persona encargada de esto es mi compañera Laura, que es la responsable del taller, que bueno, otra mujer que realiza este tipo de proyectos. Y en la siguiente imagen os enseño un poco lo que es infusión, pero bueno, hay diferentes métodos en función de las características que quieras de la pieza, de los acabados, del coste que estés dispuesto a asumir. Pues puede ser en manual, en vacío, infusión, hay prepreg. Por ejemplo, la pieza del principio, la del alerón, está hecha con prepreg. En este caso, eso era infusión, que consiste, esto es de otra pieza. Este es un proyecto que hicimos para ver un poco la usabilidad se está empezando a reciclar carbono. Entonces, las primeras producciones hicimos un proyecto para poder conocer un poco las capacidades que tenía este material y las posibles aplicaciones. Entonces era una imagen en la que se veía mucho más claro lo que es la infusión. En este caso, el material compuesto, por si acaso no conocéis, igual estoy yendo más rápido, se trata de láminas de carbono. En este caso, bueno, puede ser de fibra de vidrio. Traje luego materiales para que podáis ver. Es un poco el toca-toca del acuario, pues un poco parecido, para que veáis, bueno, piezas, distintos tipos de materiales. Por ejemplo, estas son más de carbono. Aquí en la parte de arriba tendréis el carbono reciclado, otros tipos de carbono, que es como la primera fase. Aquí tenemos que empezar a decidir qué materiales usamos. En estas, por ejemplo, se ve muy bien, uno no veis que casi transparenta y el otro no. Pues esto es el gramaje de las telas. Hay que ir decidiendo en cada caso, según la aplicación, cuál utilizamos. Pero la pieza al final tienes que echarle resina y entonces, con la unión de estas telas con la resina, ya es lo que endurece la pieza. Y ahí lo que haces es introducir la resina por un extremo de la pieza y sacarlo por el otro extremo. De esta manera, bueno, consigues un buen reparto de la resina y la pieza tiene un buen acabado. En esta pieza, por ejemplo, ya que os lo pasa Laura, esta se hizo también con infusión, es esa misma. Lo que pasa que bueno, son recortes que se hicieron para hacer las probetas para los ensayos. Pero infusión es eso, tienes las telas todas colocadas, todo en seco, y luego empiezas a meter resina por un lado y sale por el otro mediante vacío, y bueno, luego tenemos la pieza acabada. Este fue el resultado de esa pieza. Bueno, tiene muchos procesos más. Hubo que introducir en unos tubos en los extremos, que era la zona donde estarían luego los rodamientos. Teníamos el eje central, iba reforzado con una placa de carbono que se pegó posteriormente. Material compuesto se utiliza también mucho el tema de pegamentos. Entonces, bueno, en este caso iba pegada. A ver. Luego, bueno, lo que estamos intentando ahora es llevar toda esta... estamos intentando y lo estamos haciendo. Estamos llevando todas estas tecnologías al campo industrial. Al final la idea es poder aplicar todo esto, sacarle todo el beneficio que se pueda para múltiples sectores. Se me olvidó poner la parte de aplicaciones del material compuesto, pero por ejemplo, en todos los casos en que se quiera reducir pesos, que tengas una pieza que esté sometida a fatiga, ambientes abrasivos, es un material que se comporta muy bien.
aunque hay que tener en cuenta la selección del material, porque luego, como veis, hay un montón de tipos. Aquí trajimos 3 o 4, pero hay muchísimos tipos de resina para cada aplicación, a ver qué temperatura aguantan. Todo eso son cosas que hay que decidir a la hora de diseñar la pieza. Y luego el tema de la simulación estructural, que nos permite eso, simular deformaciones, fatiga, el tema de impactos, que lo que más se ve es siempre lo típico de la barrera con el muñequito que va en el coche y a ver qué golpe se pega, cómo se deforma el coche. Pues todo eso también se puede hacer con simulación, lo que también supone un ahorro en todo ese proceso de reproducción. En muchos casos, sí es verdad que me diréis, no, pero es que eso hay que hacerlo igual porque en la norma mandan a hacerlo. Eso es cierto, pero en casos te mandan a hacerlo, pero es que no es lo mismo el coste que tiene de certificar algo que de certificarlo que te lo den para atrás. Vuelves con otro modelo, certifícalo. Ay, no, que tampoco cumple. Entonces, gracias a estas herramientas, tú el día que vayas a pasar la prueba, sabes que la vas a pasar. Entonces, el tema de impactos, eso, lo más conocido es eso, pero se utiliza también en chalecos antibala, tiene multitud de aplicaciones. Hicimos también un caso en el que se estudiaba el impacto de la gravilla en el guardabarros de una moto. Las aplicaciones, van un poco con lo que se os pueda ocurrir o lo que podéis necesitar. Tema de frecuencias, vibraciones, optimización topológica, que ese es un tema que también nos está dando nos está funcionando bastante bien. Por ejemplo, en la pieza del soporte de motor, lo que se hace es señalar a la pieza qué zonas no puedes eliminar material. Pues porque va sujeta a algo, porque si por ejemplo es una pieza que soporta un motor, ahí tiene que haber material, no puede estar flotando, si no, no sujeta nada. Entonces ahí le decimos qué zonas tiene que mantener con material, le decimos qué cargas debe soportar y mediante optimización topológica se elimina el material sobrante. Entonces, todos esos huequitos que veíais en la pieza del soporte, todo eso se hace mediante optimización topológica. No es tan guapo como suena, porque al final el programa va eliminando trocitos, pero no queda una geometría, no quedan las formas, así unas líneas continuas, quedan picos por todos lados, pero que es una herramienta muy, muy buena para luego nosotros poder hacer un diseño en el que se optimiza, tienes el material que de verdad necesitas y además esto, si lo sumamos a utilizar material compuesto, pues por ejemplo en el caso del soporte redujimos en 4 veces el peso de la pieza. Entonces, se puede conseguir, por ejemplo, en el tema de coches eléctricos, ahora que el consumo es una parte muy importante, pues reducir peso también es importante. Luego, el tema de simulación fluidodinámica, eso se utiliza en automóviles, trenes, prácticamente en todos los medios de transporte, en edificios. Por ejemplo, hay uno en Inglaterra que tienen muchísimo problema porque la gente se cae cuando pasa por detrás, porque hace unos remolinos detrás del edificio que la gente se cae. No sé si visteis algún vídeo, pero es muy gracioso. Y sí. Pero mediante estas herramientas también se puede ver eso, predecir si va a pasar o buscar soluciones cuando ya pasa. Porque también es verdad que no siempre lo hacen, pero se puede predecir y buscar formas de evitarlo. Nosotros lo estamos aplicando, por ejemplo, en tema de paneles solares, luego os enseñaré algún ejemplo de calefacción, de aire acondicionado, para seguridad, para propagación de fuegos y humos también se utiliza, en flujos internos, máquinas rotativas, ventiladores. Y aquí nada, os dejo un poquitín 4 imágenes de otras aplicaciones en las que hemos utilizado estas tecnologías. Por ejemplo, esa especie de silla se utilizó para, fue un cliente que necesitaba hacer eso va adaptado a una silla de ruedas. Es una parte que venden para adaptarla a la silla de ruedas, lleva una espuma mecanizada adaptada perfectamente a la forma de la persona y el saliente ese que hay en el centro le permite que no se resbale. Y claro, necesitaban un diseño más moderno. Tenían antes una cosa, era como los cubos estos que hay en el Decathlon, de hecho sacaron la idea de ahí.
y ahora tienen un diseño más moderno, pesan mucho menos, que al final a la hora de estar tirando todo el día por una silla es algo importante, y tiene otras capacidades que antes no tenía. El tema de la calefacción, por ejemplo, aquí se ve dónde sale el calor en el radiador y cómo se distribuye por la habitación, que dices tú, vale, muy guapo ver estas rayinas aquí de colores, pero ¿para qué? Bueno, pues esto te permite, por un lado, la distribución de los muebles. Parece una tontería, pero influye un montón donde colocas los muebles para saber el calor que llega a las distintas zonas y demás. Hemos hecho también este proyecto, bueno, incluía más cosas. Podéis visitar nuestra web, que hay un blog sobre esto en el que lo contamos todo. Y, por ejemplo, se comparó con suelo radiante, ver diferencias y por qué se comportan diferente y buscar la mejor opción. Y el siguiente proyecto, bueno, ese es un proyecto que un proyecto de investigación en el que estamos trabajando para estudiar la fricción para prótesis. Bueno, son unas prótesis, es utilizando impresión 3D y mediante herramientas de simulación fluidodinámica podemos ver un poco el comportamiento que va a tener el fluido entre las dos partes, por ejemplo, de una cadera o de una rodilla. Pues se puede estudiar también mediante estas herramientas. Y bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado y muchas gracias por asistir. Bueno, si tenéis alguna pregunta o cualquier comentario. Sí. El software para la simulación de... Bueno, en realidad nosotros el software siempre es como... nos es indiferente un poco el software que utilizar, pero sí que tenemos cierta tendencia a ir al software libre, aunque sí es verdad que para la parte de simulación de material compuesto no hay ahora mismo muchas herramientas de software libre y utilizamos es un paquete que se llama Altair. Es HyperMesh, es el de cálculo estructural. Y para fluidos sí que utilizamos uno de código libre que era OpenFOAM. Por aquí había otra pregunta. Así. Bueno, lo del tiempo vamos mediando con ello. Bueno, la persona encargada de realizar esas simulaciones tuvo hasta hace poco 20 ordenadores en la nube, llegó a tener 100 y pico CPUs trabajando de continuo en casos. Pero yo creo que le llevó una semana, pero eso fue en un ordenador. Sí, pero a ver, todo esto depende mucho de los elementos esos en que lo dividas. Cuanto más pequeños, más tiempo te lleva. Entonces, parte del trabajo también es saber hasta dónde llegas de pequeño, porque claro, muy muy pequeño quedan unas imágenes chulísimas, pero igual el resultado acaba siendo parecido. Entonces, bueno, tenemos que ir... Sí. A ver si... De esta te refieres. Ah, te refieres... No, eso no era la optimización topológica. Optimización topológica es este tipo de piezas en la que esos agujeros que aparecen... A ver, el central es porque ahí va una pieza, ahí tenía que tener el agujero, pero el resto es por ahorrar peso. Entonces nos permite eso. Lo que tú me preguntas es la geometría, el simplificarla para poder... Es también para lo que preguntaba el compañero anterior, para poder ahorrar un poco tiempo de computación. Eso es un poco experiencia de la influencia que va a tener y trabajar mucho la geometría, porque bueno, hay zonas que igual te crean de esos volúmenes con formas muy raras que entonces no funciona. Bueno, hay que trabajar por ese lado. Pues son cosas diferentes. Una es simplificarlo para que la simulación se pueda hacer o se haga más fácil, y el otro es para poder reducir peso y quitar material que no te hace falta. Sí, eso es trabajo de geometría.
No sé si se anima alguien más. No, parece que no. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Y nada, y cualquier cosa, estamos aquí muy cerca, así que cualquier cosa, ahí estamos para explicaros y para que conozcáis más de Ingeniacity, que al final hay muchos proyectos más y cosas diferentes, así que encantados de recibiros. Gracias.